Los errores y las caídas no nos convertirá en fracasados. El fracaso es parte de la vida, parte del desarrollo humano. En el fracaso la persona se puede hundir más y más, como también el fracaso simplemente te impulsa a seguir adelante y descubrir tus habilidades y las nuevas oportunidades que se te presenta. Las caídas, los errores no significa que eres una persona fracasada. No te desalientes. Todo tiene en la vida un propósito. A través del fracaso, la persona paga el precio para poder lograr sus metas que se propone en esta vida. Esas metas pueden ser metas espirituales, que es lo más importante, como también metas físicas. En el medio del fracaso simplemente aprendes. La vida es la mejor universidad donde nos enseña todo. A veces nos enseña con un fracaso y a veces nos enseña simplemente así de fácil, dependiendo cómo somos cada uno de nosotros. Por eso en la vida no es bueno desanimarse, desalentarse si estás atravesando por un fracaso. Ese fracaso hará que logres cosas diferentes en tu vida. Ese fracaso simplemente es una enseñanza. Tienes que pasar, tienes que atravesar ese fracaso para que puedas conocer, descubrir nuevas habilidades, nuevas oportunidades en esta vida. Todo es enseñanza en la vida. No nos debemos desalentar. Con constancia, disciplina, lograremos lo que nos proponemos en esta vida. Es muy importante ser constantes y disciplinados. Los hábitos que debemos tener. Muchas veces en nuestra vida hemos fracasado o pasamos por un fracaso simplemente por no tener hábito. Tenemos malos hábitos. Las bendiciones que Dios nos pueda bendecir, pues lo derrochamos en cosas que no debe ser, en cosas inservibles, y eso hace que llegue el fracaso a tu vida, y este simplemente es para enseñarte. Tienes que atravesar ese fracaso simplemente para aprender. Muchas veces el fracaso es como un precio que tenemos que pagar las personas que deseamos superarnos en esta vida en las diferentes áreas. Puedes pasar un fracaso en tu matrimonio para que aprendes. ¿Y qué es lo que vas a aprender? Saber ceder, saber perdonar, saber ser obedientes, saber dialogar unos a otros. Y puedes pasar fracaso en la economía, simplemente para aprender a cómo gastar o cómo saber el ingreso y el egreso. Muchas veces en la economía, pues un ejemplo, podemos sacar un préstamo, ¿no? Del banco, pero tú ganas mensual, un ejemplo, 1,000 soles, pero te sacas un préstamo de 3,000 para que pagues mensual, y eso está mal. O sea, estás pagando al banco más de lo que ganas. Si es que vas a sacar dinero del banco, tiene que ser para que ese dinero se pueda multiplicar. Si sacas un ejemplo, un préstamo para que pagues mensual 1,000 soles, pero tienes que generar un ingreso mayor de los 1,000 soles, y así puedes pagar tranquilamente. Y ese dinero que tú sacas del banco tiene que ser para que trabaje, no para gastarlo en cosas vanas. Y de esa manera nos puede llegar un fracaso en la vida. Y el fracaso con los hijos, cuando a veces de niño no lo instruimos,
pues cuando están adultos, ellos crecen a su manera y vivimos como padres fracasados porque tenemos hijos desobedientes. En todas las áreas de nuestra vida, el fracaso nos puede visitar, pero esto simplemente es una enseñanza. En medio del fracaso está en ti si tú te levantas o te hundes. Dice la Biblia, si el justo se cae una vez, se levantará 7 veces. Créele en esta palabra. No vas a perecer en medio de tu fracaso. Simplemente es una enseñanza. De todo aprendemos en esta vida. Todo tiene un propósito y todo es una gran lección. En medio del fracaso aprendes todo en las diferentes áreas de tu vida. Tenemos que pasar o atravesar ese fracaso para que Dios nos pueda mostrar su misericordia y créele en las promesas. Cuando nos dice la gloria postrera será mayor que la primera. Vienen tiempos de abundancia, vienen tiempos de bendición. Nos quiere decir esa palabra. Simplemente tenemos que creerle. En medio de tus circunstancias, siga adelante. No te desanimes, no te desalientes, esfuérzate y sé muy valiente, que la vida se ha hecho para los valientes y tú eres una de las personas valientes, por eso existes.